básicamente, ¿ser asesor inmobiliario es una profesión o un joseo? Yo tenía una percepción de que esto era únicamente ventas. Mientras más capacitado estás, eres más propenso a que te vaya bien. Yo tengo clientes que la propiedad que conecta con ellos yo la he encontrado 10 meses después. Nosotros como asesor tenemos un conocimiento del mercado que nos permite enlazarlo con esas necesidades y esa es nuestra función, a diferencia de un vendedor que básicamente lo que va a hacer es bombardearte con propiedades muchas veces que nada tiene que ver con lo que tú necesitas. Todo el que quiera mirar este sector como algo rentable debería prepararse para tener entre 3 a 6 meses de fondo para poder manejarse. Ahora mismo el sector tiene mucha competencia, tiene demasiadas personas preparadas, muchas personas que están haciendo el trabajo. Saludos, nos encontramos aquí en Plusval para hablar de temas de interés ligados al sector inmobiliario. Mi nombre es Waldy Jiménez, soy ingeniero civil de profesión y asesor inmobiliario. Y hoy me encuentro aquí con el arquitecto Lodis García, profesional también en el área inmobiliaria. Y vamos a estar compartiendo con ustedes algunos temas de interés. Es así, Wally. Realmente el día de hoy nuestro interés es empezar a dialogar un poquito de las situaciones del sector, básicamente algunos temas de interés y unas dudas que se generan con relación a nuestra profesión o a nuestro quehacer día a día. Y es si esto de dedicarse a la venta y promoción de inmuebles es verdaderamente una profesión o es un pasatiempo que muchas personas han Un joseo. decidido tener para buscarse la vida. Sí, efectivamente, básicamente vamos a estar hablando un poquito si es una profesión o un joseo, como comúnmente se conoce allá afuera, el tema de asesor inmobiliario. Entonces, ahí en cuanto a esa parte, Lodi, ¿qué tú opinas sobre, básicamente, ser asesor inmobiliario es una profesión o un joseo? Mira, cuando yo inicié en el sector inmobiliario, en lo que tiene que ver con la venta de inmuebles, yo tenía una percepción de que esto era únicamente ventas. O sea, tenía que ver con venderle algo a alguien que necesitara o que quizás podía comprar. No estaba tan ligado a lo que tenía que ver con las necesidades personales de la persona o quizás la experiencia de empatizar con personas. O sea, después fui entendiendo que era más que dinero, pero eh, entiendo que hay diferentes formas de ver esta profesión. En los 5 años que tengo, me he dado cuenta de que tú en esto puedes vender propiedades, como bien dice la profesión o el negocio, pero mientras más capacitado estás, eres más propenso a que te vaya bien. Sí, definitivamente coincido mucho con tu punto de vista. Yo creo que no solamente tú, creo que mucha gente allá afuera tiene el concepto de que el hecho de ser asesor inmobiliario va muy ligado con el tema de la venta. Y es que hay gente que lo maneja de esa forma. Ujú. Yo siento que, por ejemplo, cuando tú le hablas a una persona de asesor financiero, automáticamente entiende que es algo necesario si quiere alcanzar metas financieras. Pero cuando tú le hablas de asesor inmobiliario, muchas veces dice, me va a vender. Me va a vender. Y yo entiendo básicamente que eso es más un tema de quizás parte de la informalidad que existe en el sector y más la que hubo en el pasado, que siento que hemos ido mejorando con el tiempo, Así es. que básicamente genera cierta restricción en las personas desde que escuchan el tema de venta inmediatamente. Pero al igual que tú, me sorprendí muchísimo luego de irme introduciendo, porque me di cuenta que realmente, básicamente, ser asesor inmobiliario es como su nombre lo indica, asesorar. Entonces, nosotros vemos comúnmente, como yo diría quizás muy parecido al tema médico, como yo siempre digo, Ujú. de que nuestra función principal es preguntar y, como tú decías ahorita, conocer la situación del cliente. Porque básicamente nosotros como asesor tenemos un conocimiento del mercado que nos permite enlazarlo con esas necesidades y esa es nuestra función, a diferencia de un vendedor, que básicamente lo que va a hacer es bombardearte con propiedades muchas veces que nada tiene que ver con lo que tú necesitas. Así es. ¿Por qué tú entiendes entonces, Wally, que a nosotros nos confunden tanto con joseadores? Yo diría que, por como decía hace un rato, el tema de la informalidad que tiene el sector hace un buen tiempo históricamente y además el tema de que pues nosotros de cierto punto de vista, mientras asesoramos a la persona, las asesoramos sobre sus decisiones de compra. Ujú. Entonces a veces las personas no se dan cuenta directamente eh,
de cuál es esa diferencia en que yo quizás te vaya a mostrar un inmueble, a decirte por qué es el mejor ese inmueble, cuando al contrario, yo perfectamente puedo explicarte del mercado de manera general, puedo sentarme contigo. Por ejemplo, yo tengo clientes que me han dicho, yo quiero una propiedad de $100,000. Pero son personas con una capacidad de pago de que pueden pagar una cuota de $2,500 mensuales. Entonces, esa propiedad de 100,000 no encaja con lo que él necesita. Entonces, no puede tomar la decisión hasta que tú no te sientas, hacemos una asesoría, nos sentamos, evaluamos y podemos ver que esa persona perfectamente califica para un inmueble de $200,000, que es lo que él quiere y que es lo que puede pagar realmente. Entonces, yo entiendo que ahí que radica principalmente el tema de la importancia de un asesor inmobiliario, de conocer el mercado, conocer los diferentes puntos de vista, porque algo que también me sorprendió mucho es el tema de que básicamente hay que saber de todo. O sea, yo el tema de leyes y todo eso nunca ha sido muy fuerte, pero ya tengo que entender cómo funciona un contrato, qué es lo justo, qué es lo adecuado. Tengo que conocer de marketing, tengo que Sí, conocer hay de que conocer ingeniería, de mucho de marketing. arquitectura. O sea, realmente es una profesión muy completa. Por eso el tema, como tú decías ahorita, que es básicamente un negocio, una profesión que se debe desarrollar a tiempo completo. Yo no voy de acuerdo con el tema de que es algo que comúnmente se dice. El tema de que el tema de las ventas es algo que se puede hacer a tiempo parcial, en tu tiempo libre. Realmente no funciona. Si usted se va a dedicar a esta profesión de manera responsable, yo diría, básicamente debería hacerlo a tiempo completo. Sí, claro. Obviamente cada situación es particular. O sea, hay personas que dedicándole poco tiempo también pueden sacarle mucho provecho. Hay personas que necesitan dedicarle más tiempo. Pero nos hemos dado cuenta que donde realmente genera beneficios y puede dar resultados es al momento de tú dedicarle tu mayor atención, tiempo y dedicación. Sí, no, y más que todo yo te diría es por el tema del compromiso que conlleva. O sea, tú como asesor inmobiliario, alguien está poniendo en tu mano probablemente muchas veces la única inversión inmobiliaria que va a hacer en su vida. Entonces, eso para mí conlleva un compromiso, una responsabilidad bastante alta, que a veces tú dedicándote tiempo parcial no conoces el mercado de manera completa, no tienes el conocimiento y claro que le puedes vender una propiedad, pero realmente no le dedicas el tiempo ni estás empapado lo suficiente. O sea, yo tengo clientes que la propiedad que conecta con ellos yo la he encontrado 10 meses después, Ujú. porque no había en el mercado lo que ellos Claro, claro, en necesitaban. ese momento Entonces, no. como estoy recurrentemente en el mercado, pues obviamente eso me permite, perdón, identificar la oportunidad y conectarla con ese cliente. Pero ya cuando uno se dedica a tiempo parcial, como que obviamente no hay una estructura ni nada de eso que realmente no se logra ese cometido. Bien. O sea que se podría decir en pocas palabras que nosotros no solamente vendemos propiedades, sino que también estamos ligados a alcanzar o conectar a las personas con los objetivos que tienen. Definitivamente. Yo recuerdo un caso muy particular que me marcó mucho. Fue una señora que ella vive en Estados Unidos y su madre vive acá y ella le quería regalar una casa a su madre. O sea, conectó mucho conmigo porque yo siempre he sido muy débil con mi mamá. Entonces, fue como muy bonito el proceso de encontrar esa propiedad porque tú bien sabes que las casas normalmente tienen los precios mucho más elevados. Sí, O sea, claro, ella tienen. tenía un presupuesto un poquito más módico en ese momento y lograr encontrar esa propiedad y la emoción que tenía la señora cuando recibió esa casa y obviamente la hija que le pudo regalar la casa a su madre, realmente son cosas que marcan. Y como dices, no es solamente vender la propiedad, o sea, lo que se vive en ese momento, la emoción que se siente, realmente es algo muy gratificante. Claro, realmente esa experiencia de poderle ayudar a esa persona que muchas veces tú bien sabes que no tienen experiencia, o sea, llegan a nosotros como primeros compradores, personas que inclusive hasta tienen desconfianza por malas experiencias que han tenido con otras personas o que han escuchado. Entonces, eso es lo que nos toca a veces. Nos toca empatizar en primer lugar, conocer específicamente lo que esa persona quiere y poderle dar resultados. Y eso solamente lo podemos lograr cuando tenemos empatía y cuando conocemos el sector. Y ahí Claro. vamos con lo que tú decías anteriormente del tiempo que le dedicamos a esto. Y ahí es donde yo entiendo que realmente esto es una profesión. Si lo queremos hacer de forma completa y bien. Sí, definitivamente, ahí también agregando a esa misma parte, está el tema hipotecario. O sea, me ha pasado varias veces con clientes que tienen un agente de banco, tienen a un gerente con el que ya conectan, pero luego no califican para el préstamo y llegan aquí súper preocupados. Mira, me dijeron que ahora no califico para el préstamo, ¿ahora qué se hace? ¿Cuál es el procedimiento?
A veces hay otra institución que tiene políticas diferentes, tiene una forma de análisis de crédito diferente y perfectamente tú conectas al cliente y como tú decías, ahí es donde entra la parte de la profesión, de tú saber qué hacer cuando sucede algo diferente, porque se presentan muchas cosas. O sea, comprar un inmueble muchas veces es un proceso, cuando es en plano, que puede tardar 2 y 3 años. Entonces, obviamente que en ese periodo se van a presentar cosas y tú poder gestionar y luego ver la alegría de esa persona, porque imagínate la preocupación, tú que tenías 3 años esperando tu inmueble y que cuando llegue el momento ahora no califica para un préstamo, o sea, el nivel de preocupación es bastante elevado. Y esas son de las cosas que nos tocan lidiar del día a día. Pero la parte buena o la parte sabrosa es cuando realmente, primero, le podemos entregar el inmueble a la persona y luego cuando podemos cobrar la comisión, que esa es la parte más interesante de este sector. Eh, pero el asesor inmobiliario tiene que saber, Waldi, aparte de vender, empatizar, también tiene que saber manejarse económicamente, ¿verdad? Claro. Esa parte es En mi importante. caso particular fue muy... ¿Cómo Creo que, fue esa transición? Escúchame, creo que ¿cómo fue la tuve... transición entre tu 15 y 30 seguro a depender de una comisión de venta? Creo que fue muy... No fue que me dijeron que tenía que aprender, yo tuve que aprender solito. Porque básicamente cuando entré aquí al sector, yo tenía 4 meses que había salido de la última constructora con la que trabajaba. Y en el primer mes logré vender una casa y 3 apartamentos. Y yo sentía, wow, pero ¿por Esto qué no sí me dediqué a esto ¿qué es antes? lo que pasa aquí? Porque yo no, que yo sea afuera de aquí. ¿Por qué no me dediqué a esto antes? Resulta que normalmente cuando uno vende una casa, la propiedad está lista y la liquidez es un poco más rápido. Pero en ese momento estábamos post-COVID, el tema bancario fue un caos. Y yo tuve que durar 7 meses para poder recibir la comisión de una propiedad lista que vendía en ese momento. Sí, sí, yo me acuerdo de eso. Esos 7 meses literalmente fue alargando cada centavo, sacrificando cosas. Yo vivo con mi tío, que es como si fuera mi padre. Le dije, tío, bueno, por este momento no podemos ayudarlo con la casa, aguánteme ahí un ratito. Y realmente fue un proceso, yo diría que muy bueno, porque hay gente que le pasa al contrario, que cobra mucho adelante y entonces entiende que va a cobrar Que siempre. siempre es esa entrada fija, exacto. Y creo que vivirlo de esa forma fue muy gratificante porque te ayuda a ser conservador, a aprender a manejar las finanzas, porque créeme que no es fácil. O sea, cuando ya llevo en el tercer mes sin recibir ni uno, No, y acostumbrado a recibir 15 y 30. todo sigue pasando. Hay que pagar, hay que echar combustible, teléfono, internet, luz, lo que uno aporte, comida, salida, todo es que Se todo daña el sigue. vehículo. Sí, los vehículos le encanta dañarse cuando uno no tiene dinero. En tu caso, cuando tú entraste al sector, más o menos, ¿cómo fue esa primera experiencia? Bueno, había un fondito ahí que quizá eso pudo haber ayudado a la transición. Yo siempre me he manejado de manera conservada, vamos a decirlo así. Yo no soy una persona, yo soy un poco austero, o sea, yo trato de manejar unos gustos no basados en deseos, sino en necesidad práctica. Entonces eso me permitió a no alocarme. Entonces cuando hice la transición así como tú, de mi rama, que era arquitectura, a Plusval, la primera venta que hice fue después de 3 meses de entrar. O sea, en el caso tuyo fue ahí mismo. Yo me acuerdo que había una camada de muchachos que entraron en esa temporada de que las ventas se le daban los primeros 15 días o un mes. Y eso a veces es lo que en este sector hace parecer que fuera fácil. Sí, crea una falsa expectativa. Exacto. O sea, la gente entra aquí diciendo, pero yo vendí 2 en un mes. Eso quiere decir que en 3 meses yo vendí 6. Claro, porque ahora que Y no tengo experiencia, vendo dos. Cuando tenga experiencia, ¿cuánto voy a no, vender? ya, no inmobiliaria yo solo. Pero no, esto no es así, o sea, esto es un mercado muy fluctuante y eso es lo interesante, porque cada día tiene una experiencia nueva, un aprendizaje nuevo. Y eso fue lo que me pasó, o sea, gracias a que tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos de arquitectura en manera de paralelo, pero eso fue lo que ayudó a apaciguar un poquito en lo que... Esto es, después que tú estás bien preparado y haces la primera, tú lo que tienes que aprovechar ese impulso y ese efecto dominó y las cosas se te van dando en lo adelante. Sí, sí, definitivamente. Y a veces, como tú dices, por lo menos de manera inicial, hay que o crear ese fondo que te pueda ayudar a sustentar, porque entonces, si no hay ese fondo, luego pasa ese tema de que la persona se convierte en vendedor.
Porque se le crea una necesidad, que obviamente todos tenemos necesidades. Entonces, a veces eso lo puede desenfocar del tema de las necesidades del cliente y enfocarlo mucho en el tema de la necesidad económica. Personal, exactamente. Entonces, básicamente ese mismo fondo, yo entiendo que debería ser prácticamente obligatorio para uno poder entrar en el sector inmobiliario. Sí, sí. Yo entiendo que a todo el que quiera mirar este sector como algo rentable debería prepararse para tener entre 3 a 6 meses de fondo para poder manejarse. Obviamente para eso uno tiene que hacer un presupuesto, Claro. conocer tus gastos, saber lo que tú más o menos consumes diariamente y eso multiplicarlo por 30, siendo... Ahí entra la parte de que somos todólogos, que de finanzas hay que saber, Exacto, de todo, finanzas, básicamente. legal, marketing, emociones, Psicología. psicología de ventas, o sea, todo. No se vuelve, hay que leer plano, hay que saber determinaciones, o sea, Diseño de interiores. de todo, de todo. El que entra en esta profesión o en este sector, vamos a decirlo así, y lo ve desde un punto de vista pasivo, en que las cosas te van a llegar, simplemente porque yo tengo la propiedad y eso es lo que va a hacer que yo la venda, puede que sea así, pero va a ser una cosa muy... Puede pasar. Pero el tema es que no es lo que pasa siempre. Exacto, o sea, ahora mismo el sector tiene mucha competencia, tiene demasiadas personas preparadas, muchas personas que están haciendo el trabajo, o sea, están joseando. La palabra joseador desde el punto de vista como trabajador no es mala. El Sí. problema es cuando tú estás en el medio, simplemente atrás de un beneficio económico y dejas de lado todo lo que tiene que ver con la Exacto. Pone tus preparación. intereses personales por encima de la necesidad del cliente. Exactamente. Sí, y eso es bueno lo que tú decías, que ahora mismo ya hay más profesionales, porque eso va cambiando el contexto de la profesión en sí. De que ya se va desligando un poquito más del tema de la venta, de que ya uno va entendiendo, porque pasa frecuentemente que te llega un cliente que te pregunta por una propiedad y te dice, pero mándame la información. Y a veces no se da cuenta que simplemente uno le está preguntando porque uno quiere ayudarlo. O sea, a veces lo que tú necesitas no es nada que ver con realmente lo que tú viste en una publicidad. Porque tú ves algo en internet y lo que ves, básicamente, a veces no sabes ni la ubicación, no sabes el precio, lo que viste es un render y no tiene nada que ver con lo que tú necesitas. Y es por eso básicamente que la gente normalmente a veces llama, no, mándame la propiedad, porque están acostumbrados a ver el tema de la venta y De manera siempre van a fugaz. sí, siempre van a ver como que el otro lo que va a venir a persuadirme porque ese es el mejor apartamento el que tengo que comprar. Claro, claro. Yo a veces veo esos casos y eso me trae a colación las experiencias de las personas que se meten en los proyectos inmobiliarios sin tener la necesidad de consultarse con un asesor. O sea, nuestro rol, independientemente de vender o querer comercializar un inmueble, también es hacer que el cliente tome la mejor decisión basada en sus necesidades, pero también en depurar a quien él está Claro, comprando. claro. O sea, porque ahora mismo hay mucha oferta en el mercado, también hay demanda, pero hay más oferta que demanda. Entonces, el cliente lo que tiene que asegurarse es de comprender esa oferta y de estar seguro de que todo está en orden. Sí, entonces parte de lo que usted hablaba ahorita, arquitecto, del tema de a veces la experiencia de uno estar en el sector y poder conocer, como hay tanta oferta, qué es lo más prudente y qué es lo más cuerdo. ¿Qué experiencia le ha pasado a usted con un cliente que le ha llamado luego de sentir que metió los dos pies en un zapato? Bueno, esos son unos casos bastante particulares. Yo trato de desligarme un poquito de eso porque ya ahí no hay mucho que hacer. Obviamente uno trata de ayudar, si son clientes de nosotros, de salvarlos. Por ejemplo, pasa mucho de que hay clientes que normalmente te compran en una provincia, por ejemplo, te compran aquí en Santiago, tienen 2, 3 propiedades contigo, pero de repente vieron una propiedad en Punta Cana, porque es el sueño de todo dominicano, invertir en Punta Cana. No saben qué tiempo les toma llegar ahí, no saben lo difícil que es transportarse en vehículo. Por eso está llegando a Puerto Plata, a salvarle un ching. Puerto Plata es nuestra Punta Cana. Lo siento, Anabel. Eh, el punto es que invierten. A veces simplemente porque tiene buen precio y porque está en Punta Cana. No saben en qué parte de Punta Cana, no saben quién es el constructor. Entonces hubo una que compró así, después que ella había comprado conmigo y me dijo, Loudis, compré una propiedad en Punta Cana. Y yo, ¿cómo así que tú compraste con Punta Cana? ¿Y a dónde? ¿Y con quién? No, unas villas que estaban ahí que en $80,000. Y yo, ay, Dios Como que mío. no da los números. No, pues sabes que a veces en Bávaro aparecen unos
espécimen un poquito diferente de propiedades que aquí tú no consigues en Santiago un apartamento en ese precio, pero allá aparecen villas con piscina, tú ves. Pero el punto es que era como para 4 años que se lo iban a entregar, unas terminaciones rarísimas, y ella había firmado y depositado y todo. Entonces, a veces ahí se hace un poquito difícil no poder ayudar, porque ya después que tú tienes un contrato firmado, de que ya tú depositaste, entonces ya tú no tienes cómo rebatir la constructora, porque se supone que tú leíste la promesa de venta y que tú entiendes lo que estás comprando. Entonces ya ahí se me hizo un poquito cuesta arriba ayudarlo. Obviamente, después indagué un poquito, intenté conversar con el encargado y manejamos que no se le penalizara tanto para retirarse de la compra, porque entendimos después que ya se analizó todo bien de que no era lo más conveniente para ella en ese caso. Sí, realmente, y ahí entra el tema que hablábamos ahorita del asesor inmobiliario y el vendedor. Probablemente quizá ella como te veía como un vendedor, entendía que tú meramente manejabas la zona de Santiago. Sí, sí, Pero sí. ya cuando obviamente, que es a donde queremos llegar con el mercado, de que la gente puede entender que un asesor inmobiliario no trabaja con una propiedad en específico, trabaja con un mercado. Claro. Y obviamente aunque Punta Cana es un mercado, vamos a decirlo, como muy turístico, obviamente uno tiene conocimiento, como decíamos ahorita, uno como asesor inmobiliario tiene que estudiar todo y es parte de nuestro trabajo también estudiar ese mercado. Inclusive tenemos una oficina allá en Punta Cana Sí, sí. para uno poder, en el caso de que el cliente quiera invertir en Punta Cana, pues poder asesorarlo de manera correcta. Es así. A veces la venta se da desde un punto de vista emocional. Sabes que también esa parte Sí. influye. A Y más cuando hay veces, buena facilidad de pago. sí, eso motiva muchísimo. La oportunidad de no quedarse fuera de un negocio. Pero ahí es donde el asesor entra y te dice con Claro. cabeza fría si tú lo puedes pagar, si realmente te conviene, si para lo que tú lo quieres es beneficioso. Porque hay personas que no tienen previsto venir a Punta Cana o no vacacionan o vienen cada año un día, pero quieren comprarlo para no rentarlo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de comprar en Punta Cana? Compra en Exacto. Santiago y renta aquí, quizás tú tienes O más por otra plata que te manejo. queda más cerca. O, Que lo claro, vas a la, visitar. El punto la es novia del que Atlántico, o sea, si es rentabilidad pura, ok, te entiendo perfectamente de que lo puedas comprar, pero como tú dices, definir el objetivo con el que tienes con el inmueble. sí, esa es la parte más importante y es ahí donde el vendedor se separa del asesor. O sea, el vendedor te quiere vender únicamente en función a lo que tú puedes pagar y el asesor se asegura de entender primero lo que tú necesitas, lo que te conviene y lo que puedes pagar. Y Claro. si las tres cosas coinciden, pues vete por ahí. Sí, definitivamente. Entonces, una pregunta que normalmente la gente se hace a veces cuando ve la promoción en las redes sociales. ¿Solo vendemos casas? ¿Solo vendemos propiedades? Bueno, yo diría que no, nuestro trabajo va más allá de ahí en función a lo que veníamos hablando. O sea, va desde la venta de inmuebles, pero también eh, encontrar, cumplir el sueño de esa persona, vamos a decirlo así. Porque lo de la casa o lo de la propiedad se ve como un poquito material. O sea, hay personas que se la pasan la vida entera trabajando y desafortunadamente nunca tienen la oportunidad de tener un techo propio. Sí. Y definitivamente como dominicano yo creo que ese es una meta que cada uno tenemos. Eso es como algo de familia. O sea, nuestra familia normalmente no transmiten eso de que tú siempre debes trabajar para tener tu propio techo. Así es. Entonces, porque nos da cierto sentido de seguridad, estabilidad familiar, inclusive hasta financiera. Pero no podemos solamente limitar nuestra profesión o nuestro trabajo a vender. Nosotros creo que en Plusval, sobre todo, nos esforzamos mucho para vender una experiencia, tanto para el cliente como para el desarrollador, Claro. que tiene el anhelo y el deseo de desarrollar una idea, porque cada proyecto que nosotros tratamos de traer aquí a la marca tiene un concepto único, una ubicación diferente, trata de romper retos diferentes de la forma en cómo las personas viven y eso va cambiando en función al mercado y también a la arquitectura. Claro, y definitivamente, como tú dices, yo siento que algo mucho más completo, porque hay veces que nos toca inclusive involucrarnos en la parte de estructuración de proyectos, de básicamente ver un terreno vacío, sentarnos con el desarrollador, a ver qué necesitan las familias que van a vivir en esa zona y luego está el tema de las emociones, como tú decías, que básicamente nuestra parte ética y moral como asesor inmobiliario es sumamente importante porque
como hablábamos ahorita, alguien está poniendo en tus manos la inversión de su vida, Sí. el sueño de tener ese techo propio. Entonces tú tener básicamente esa responsabilidad en tus manos es algo realmente que tiene un gran peso. Mucho peso. Y todas las emociones que hay detrás, las vivencias que se viven. Yo he tenido clientes inclusive que me han comentado el hecho de que personas una vez le dijeron, no, tú nunca vas a tener un inmueble propio porque tuvieron malas experiencias, o no compres en República Dominicana porque sea una mala experiencia o un mal comentario. Muchas veces ni vivió la experiencia, Sí, escuchó algo lo escucho de otro. y tú sabes, verle el hecho de luego de verlo recibiendo la llave de su inmueble, la satisfacción que sienten personalmente, de no solamente poderse decir a sí mismo, sino también poderle decir a los demás, el hecho de que ya por fin pudo adquirir su vivienda, es algo que es realmente muy, muy gratificante. Satisfactorio totalmente. Nosotros también, Wally, tenemos la oportunidad de seguir abriendo nichos en la ciudad. Hemos visto en el tiempo que tenemos viendo zonas como la urbanización Tomén, Las Carmelitas, ya cuando estábamos iniciando también estaba en sus inicios. Ahora estamos viendo la transformación también de lo que es la circunvalación y lo que está pasando con el desarrollo de Jacagua, Sí, con nuevos proyectos habitacionales por allá. O sea, eso es lo que nosotros vendemos. Porque no solamente es compra aquí, sino también es dejarle saber a las personas lo que podrá hacer. exacto, Porque es muy interesante tú querer vivir ahora en Las Carmelitas. claro. Pero era así hace 10 años. No, definitivamente. Imagínate la urbanización Domen hace, no 10, 5 años atrás. Ujú. O sea, o sea, nadie quería vivir por allá. Las calles estaban malas, todo le quedaba lejos. Nadie se imaginaba viviendo por donde pasaban los aviones. O sea, no había nada positivo de vivir por por esa zona. Yo creo que esa fue la profesión que nos faltó mencionar ahorita, de la que tenemos que saber, y es de economía. De uno, No, y de predicción del futuro también, porque sí, de uno más o menos poder ver las tendencias, lo que viene para la zona y tener la capacidad de poder transmitir eso al cliente para que pueda verlo, porque obviamente tú perfectamente puedes vivir en Esmeralda, claro, pero obviamente vivir en Esmeralda tiene un costo. Es saber cuál va a ser el próximo sector que va a estar al nivel de la Esmeralda en unos años y que tú puedes comprar ahora y aprovechar la plusvalía que va a tener tu inmueble en esa zona. claro, hay personas que siempre quieren estar en el inicio de las grandes explosiones económicas. Eso pasa mucho en el mercado de acciones, por ejemplo. A la gente le gustaría haber comprado Amazon hace 20 años o Google. Entonces, yo diría que ahora mismo también eso pasa con nosotros. El hecho de estar tan empapado del sector, conocer y ver, nos da la oportunidad de entender nichos nuevos y ver oportunidades. O sea, Claro. ¿quién quita que en 5 o 10 años Jacagua no sea el próximo destino deseado de Santiago? Por el Sí, tema de las visuales, las por el tema visuales, el de acceso con la las circunvalación, brisas, exacto, la conexión con la circunvalación. la naturaleza que lo rodea. Sí, sí, sí. O sea, obviamente a todo el mundo le gusta Camp David por lo que tiene que ver con la experiencia, el restaurante, estar allá arriba. Pero quizás si tú lo hablabas antes, cuando esos solares estaban bien económicos, la gente no se lo imaginaba vivir tan lejos, entre Exacto. comillas, del centro. Y ya, sin embargo, eso es tan relativo y más para los que viven fuera. Los que viven fuera lo entienden más fácil porque tienen que manejar a veces 1 hora y media, 2 horas para el trabajo. Sí, Entonces, definitivamente. ¿qué tiempo estamos más o menos de esa zona que estamos mencionando, de Jacagua? 15, 20 minutos al centro. Sí. Y la parte también de que la gente siempre está esperando la oportunidad en el tema. Yo a veces escucho a la gente decir, bueno, es que las propiedades están caras. Sí, obviamente, luego de lo que vivimos post-COVID, hemos sufrido una inflación. Yo no diría en el tema inmobiliario, yo diría en sentido general, pero el tema inmobiliario tiene la ventaja de que protege tu patrimonio y asimismo crece tu valor, vamos a decirlo en el tiempo. Pero es a veces un poquito irónico cómo la gente piensa que las propiedades están a ese valor ahora. O sea, hace 10 años yo me imagino que la gente también decía, las propiedades están caras. Siempre están O caras. sea, esa es la ventaja principal que tiene el sector inmobiliario, y es que te ayuda a proteger ese patrimonio, porque tu patrimonio va creciendo acorde a cómo va creciendo la economía. Si no es como igual el dinero que se va devaluando en el tiempo. Entonces, si uno va a estar esperando esa oportunidad, a final de cuentas, en 5 años igual las propiedades van a tener otro precio, van a tener otro valor. Y eso es la forma natural que ha venido sucediendo de todo el tiempo en el mercado inmobiliario. Sí, a veces uno cree que la tendencia va a cambiar, que en algún momento eso va a disminuir, pero personalmente, o sea, mi suegro compró su apartamento en la calle León Jiménez, aquí en Santiago, en 700,000 pesos. Y en ese momento eso era mucho dinero.
Y ahora, bueno, hay que dar 6, 7, 8 millones por unos apartamentos ahí. Esos son los que están al lado del Parque de la Unión. Y yo personalmente, o sea, también, o sea, a veces eso suena muy bonito desde afuera, tú decís, sí, pero yo no tenía en ese momento ese dinero. Pero cuando tú lo experimentas, o sea, cuando un cliente pasa por ese proceso Claro. de comprar, inclusive en planos, y después tener la oportunidad de revender su propiedad 30, 40 mil dólares más cara, o después que la vive y que pasan 2, 3 años, puede pedir hasta el doble del valor de la propiedad. Oye, yo me encontré con un cliente que me dijo que tenía un terreno en Urbanización Domén y él me dice que lo compró cuando estaba iniciando Ajá, y me dice, ¿qué es lo más barato que tú piensas que yo pude haber comprado ese terreno? Ahora mismo en Urbanización Domén el metro te cuesta 16,000 pesos fácil. o entre 15 y 16. Bueno, yo ahí adivinando le digo, más o menos qué tiempo hace que usted lo compró. Dice él, yo lo compré cuando la urbanización inició hace unos 20 años. Digo yo, bueno, pues usted tuvo que haber comprado a 2,000 pesos el metro. Dice, bueno, esa es mi alcancía, ese es mi futuro. Yo compré ahí a 800 pesos el metro. Imagínate, eso es básicamente eh, duplicar, no, No, 10 veces no, el valor de tu eso propiedad. O es sea, incalculable. una locura. Entonces, nada, Luis, yo creo que en el día de hoy hemos tenido la oportunidad de compartir una información de valor, Así es. que es básicamente lo que queremos con esta iniciativa, llevar una información de valor a todos los oyentes del mercado inmobiliario. Entonces, queremos agradecerle el hecho de que pues, estuvieran aquí con nosotros durante este lapso de tiempo. Y nada, no sé si quieres dejar un mensajito final a todas las personas que están interesadas en conocer, más que invertir en el sector Sí, sí, sí. inmobiliario. Es un tema de conocer, porque esto realmente es algo que nosotros hemos llevado ya a un estilo de vida sin darnos cuenta. Nos gusta, nos apasiona. Le dedicamos gran parte de nuestro día y en esa medida nos devuelve. Entonces, por eso estamos haciendo esto con interés de edificar, aportar y sobre todo no vender la realidad de algo que no es cierto. O sea, esto es un negocio que hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, prepararse y en la medida él te podrá devolver algo de lo que has sembrado. Pero es muy gratificante, te llena de muchas anécdotas, experiencias. Uno puede conocer también personas de valor y sobre todo los clientes, que se vuelven nuestros amigos Claro. y compañeros, no solamente de inversión, sino de confianza. Así que gracias por estar por acá y nos vemos en la próxima.